A las 2:47 de la mañana del 14 de septiembre de 1943, el soldado de primera clase Angelo Bianchi se presionó contra la roca volcánica de Monte Cassino, Italia, observando a soldados italianos moverse en la oscuridad a 300 yardas por debajo de su posición. Le quedaban 17 cartuchos en su Springfield. Sin refuerzos, sin radio. El resto de su escuadra yacía muerta en la quebrada detrás de él. En las siguientes 14 horas, este estibador de 22 años del sur de Filadelfia mataría a 76 soldados enemigos. Mantendría una cresta estratégica contra toda una compañía y obligaría al Cuerpo de Marines de los Estados Unidos a reescribir su doctrina sobre posiciones defensivas. También lo amenazarían con un consejo de guerra por el método que utilizó para hacerlo. La cresta no tenía un nombre oficial en los mapas. Los marines que intentaron tomarla simplemente la llamaban la cresta suicida. 4 intentos en 6 días. 137 bajas. 0 defensas exitosas que duraran más de 8 horas. El problema no era tomar la cresta. El problema era mantenerla. Angelo Bianchi creció a 3 manzanas del muelle del río Delaware, donde su padre descargó barcos de carga durante 18 años. El apartamento de los Bianchi estaba sobre una carnicería en South 9th Street, en el corazón del sur italiano de Filadelfia. Angelo comenzó a trabajar en los muelles a los 14 años, mintiendo sobre su edad, cargando sacos de grano de 100 libras desde buques mercantes. El trabajo fortaleció sus hombros y espalda. El vecindario construyó algo más. El sur de Filadelfia en la década de 1930 no era amable. Angelo aprendió a pelear en los callejones detrás del mercado Reading Terminal, peleas a puño limpio por territorio y respeto. Desarrolló una reputación de paciencia. Mientras otros chicos del vecindario se lanzaban apresuradamente lanzando golpes salvajes, Angelo esperaba, observaba, dejaba que los oponentes se cansaran, y luego se movía. Su tío Tony, que había boxeado profesionalmente durante 3 años, le enseñó algo crucial. El tipo que controla la distancia, controla la pelea. Haz que vengan a ti. Haz que estiren el alcance. Ahí es cuando son vulnerables. Esa filosofía acompañó a Angelo al campo de tiro en Pérez Island. Sus instructores de instrucción lo notaron de inmediato porque disparaba de manera diferente a los otros reclutas. La mayoría de los marines disparaban en el momento en que tenían una imagen de mira. Angelo esperaba medio segundo adicional, respirando, dejando que sus objetivos se acomodaran en un ritmo. Sus puntuaciones de calificación no eran las más altas de su pelotón, pero su consistencia sí lo era. Línea de 25 yardas, experto, línea de 100 yardas, experto, 300 yardas, experto, 500 yardas con miras abiertas y vientos cruzados, experto. Bianchi dispara como si le pagaran por hora, dijo su instructor. Lento es suave, suave es rápido. Los marines lo enviaron al norte de África en mayo de 1943, luego a Sicilia en julio. Dio su primer combate en Gela, disparando contra posiciones alemanas distantes desde una colina con vista a la playa. Trabajo estándar de pelotón de fusileros. Avanzar, atrincherarse, disparar, avanzar de nuevo. La campaña italiana comenzó en septiembre con los desembarcos en Salerno, y ahí fue cuando Angelo vio por primera vez el problema de la cresta. La doctrina del Cuerpo de Marines para posiciones defensivas en 1943 seguía principios establecidos en la Primera Guerra Mundial y refinados durante las campañas insulares. Cuando tomabas terreno elevado, cavabas a lo largo de la cresta militar, el punto más alto que aún ofrecía cobertura contra fuego directo. Establecías campos de fuego superpuestos. Posicionabas armas automáticas para cubrir los accesos. Colocabas fusileros entre ellas para llenar los huecos. El problema eran las ventanas de visibilidad. En las montañas volcánicas al norte de Salerno, el terreno creaba zonas muertas naturales donde las fuerzas atacantes podían concentrarse sin ser vistas y luego golpear las posiciones defensivas desde 300 yardas en una sola embestida.
Para cuando los defensores veían formarse el asalto, el enemigo ya estaba a distancia de granadas. La doctrina asumía que detectarías a los atacantes a 500 a 800 yardas, dándote tiempo para pedir artillería o morteros. Pero las crestas y quebradas comprimían esa ventana a menos de 400 yardas. Entre el 10 y el 13 de septiembre, Angelo vio que sucedía 4 veces. La primera vez fue en la colina 424. El cabo Vincent Russo, de Bensonhurst, Brooklyn, sostuvo la posición con 11 marines. Cavaron posiciones de combate adecuadas, colocaron el bar para cubrir el acceso principal, establecieron un perímetro. Al amanecer, la infantería italiana emergió de una quebrada a 280 yardas, ya en formación de asalto. La escuadra de Russo mató quizá a 18 atacantes antes de que los italianos sobrepasaran la posición. Russo murió con una bayoneta atravesándole el pecho. Los marines retomaron la colina 6 horas después. 9 de los 11 defensores estaban muertos. La segunda vez fue peor. El teniente Patrick Sullivan, de Boston, tomó una escuadra reforzada, 16 marines, para sostener una línea de cresta con vista a la autopista 18. Sullivan era un buen oficial según el reglamento. Hizo todo bien. Posiciones de combate adecuadas, campos de fuego interconectados, seguridad establecida. A las 0400 horas, tropas italianas salieron de 2 quebradas simultáneamente a 300 yardas. La escuadra de Sullivan infligió fuertes bajas, pero fue flanqueada por la izquierda. Murieron 14 marines. Sullivan recibió 3 balas en la garganta y se desangró, pidiendo apoyo de artillería que llegó 11 minutos demasiado tarde. La tercera posición cayó de la misma manera. El sargento David Goldstein, de Newark, Nueva Jersey, sostuvo la cresta 17 durante 6 horas antes de que las fuerzas italianas se ocultaran en terreno muerto y atacaran su posición desde 2 direcciones. Goldstein luchó cuerpo a cuerpo con su herramienta de zapador después de que su fusil se encasquillara. Mató a 4 hombres en combate cercano antes de que el fuego de ametralladora lo abatiera. Su escuadra, 12 marines, murió con él, excepto 2 hombres que se replegaron bajo órdenes directas. El cuarto intento rompió algo en Angelo. El soldado raso Thomas Martínez, de El Paso, Texas, era el compañero de litera de Angelo en el buque de transporte desde el norte de África. Buen chico, 20 años, quería ser maestro después de la guerra. Martínez tomó una escuadra para sostener lo que se conocería como la Cresta del Suicidio el 12 de septiembre. Configuración defensiva estándar. Martínez se posicionó en la cresta militar tal como lo especificaba la doctrina. Al amanecer del 13 de septiembre, soldados italianos emergieron del sistema de quebradas debajo de la cresta a 290 yardas de la posición de Martínez. Los marines mataron quizá a 25 atacantes. Los italianos mataron a todos y cada uno de los defensores. Martínez recibió una bala a través de la cuenca del ojo. Angelo ayudó a recuperar los cuerpos esa tarde. El Springfield de Martínez aún tenía 8 cartuchos en el cargador. Lo habían matado antes de que pudiera dispararlos todos. Esa noche, sentado en un cráter de bomba que servía como vivac del batallón, Angelo hizo las cuentas. 52 marines muertos intentando sostener posiciones en terreno elevado. Distancia promedio de enfrentamiento cuando los defensores detectaban por primera vez a los atacantes, 320 yardas. Tiempo promedio desde el primer contacto hasta que la posición era sobrepasada, 18 minutos. La doctrina no estaba equivocada. El terreno simplemente estaba comprimiendo la ventana de enfrentamiento por debajo del umbral mínimo de la doctrina para una defensa efectiva. Se lo planteó al teniente Frank Donovan, de Chicago. Donovan era un oficial Mustang. El suboficial realmente escuchaba a sus marines. Angelo lo expuso. Señor, no podemos sostener estas crestas porque los detectamos demasiado tarde. Para cuando los vemos concentrarse, ya están dentro del alcance de las granadas. Necesitamos aviso más temprano. Donovan asintió.
Lo llevó al capitán Morrison. Sin relación con el apellido Morrison prohibido. Este era el capitán James Morrison, de Atlanta, quien lo llevó al batallón. La respuesta volvió 48 horas después por los canales oficiales. Las posiciones defensivas se establecen conforme a la doctrina del Cuerpo de Marines. Las bajas están dentro de parámetros aceptables para el terreno. Mantengan el posicionamiento y los protocolos de fuego actuales. Parámetros aceptables. 52 marines muertos en 4 días era aceptable. Ángelo yacía en su pozo de combate esa noche, escuchando el retumbar de la artillería a lo lejos y pensó en las palabras de su tío Tony. Haz que vengan a ti. Haz que se estiren. Ahí es cuando son vulnerables. La doctrina ponía a los marines en la cresta militar porque ese era el mejor lugar desde el cual defender. Pero ¿y si no defendías desde la cresta militar? ¿Y si defendías por delante de ella, dónde podías ver las quebradas antes de que el enemigo se concentrara? El problema era obvio. Las posiciones adelantadas significaban exponerse a la artillería y al fuego de francotiradores. Serías visible para todo observador enemigo dentro de 2.000 yardas. La cresta militar existía por una razón. Proporcionaba cobertura y ocultamiento y aún así te permitía enfrentar a los atacantes. Moverse por delante de ella violaba todos los principios de la guerra defensiva desde Verdún. Pero Verdún no tenía quebradas volcánicas donde compañías enteras podían ocultarse hasta estar a 300 yardas de tu posición. El 13 de septiembre a las 2200 horas, el segundo teniente Hayes del S-3 del batallón le dio a Ángelo su asignación de escuadra. Toma 8 marines y sostén la cresta del suicidio. Los refuerzos de la cresta llegarían en 36 horas. Solo mantén la posición hasta entonces. Hayes no miró a Ángelo a los ojos cuando dio la orden. Todos sabían lo que significaba sostener la cresta del suicidio. La escuadra de Ángelo llegó a la cresta a medianoche. Con posición estándar, un artillero Barr, el soldado raso Robert Washington de Birmingham, Alabama. 7 fusileros, incluido Ángelo, un sanitario. Llevaban munición extra, 2 cajas de granadas, un radio SCR-536 Andy Talkie con las baterías muertas. La cresta en sí corría de este a oeste durante 400 yardas, cayendo abruptamente por el lado norte hacia el sistema de quebradas donde operaban las fuerzas italianas. La cresta militar era evidente. Una depresión natural a unos 30 yardas detrás de la línea de la cresta que proporcionaba cobertura perfecta contra la observación y el fuego directo desde el norte. Ángelo colocó a Washington y el Barr en la cresta militar mirando al norte. Buenos campos de fuego cubriendo el acceso principal. Colocó a 3 marines en pozos de combate a lo largo de la línea de la cresta a intervalos de 50 yardas, también en la cresta militar. Configuración defensiva estándar. Exactamente lo que especificaba la doctrina. Luego le dijo a su escuadra, voy a ir hacia adelante. Estaré en la ladera norte a unas 80 yardas cuesta abajo desde la cresta. No me disparen cuando regrese. El soldado raso Leonard Callahan, del sur, hizo la pregunta obvia, ¿qué, vas a hacer ahí abajo, verlos antes de que nos vean a nosotros? Así no se supone que hagamos esto. Lo sé. Ángelo tomó su Springfield, una bandolera con 60 cartuchos extra, 4 granadas, su herramienta de zapador y una cantimplora. Avanzó por delante de la cresta militar bajando la ladera norte de la cresta hasta que encontró lo que estaba buscando. Un grupo de rocas volcánicas que formaban un escondite natural a unas 90 yardas cuesta abajo desde la cresta. Desde aquí podía ver directamente dentro de las 2 quebradas principales donde las fuerzas italianas preparaban sus asaltos. Distancia hasta los fondos de las quebradas, aproximadamente 540 yardas. La posición violaba todos los principios defensivos del manual del Cuerpo de Marines. No tenía cobertura contra la artillería, ni ocultamiento frente a la observación aérea, ni una ruta de retirada fácil si la posición era sobrepasada. Estaba por delante de la línea defensiva de su escuadra,
lo que significaba que si tenía que replegarse bajo fuego, sus propios marines podrían dispararle accidentalmente. Si una patrulla italiana detectaba su posición, estaría muerto en minutos. Pero podía ver las quebradas. Angelo raspó una depresión poco profunda detrás de la roca más grande, creando un escondite de apenas 2 pies de profundidad. No un pozo de combate adecuado, solo lo suficiente para mantener su cuerpo por debajo de la línea del horizonte cuando no estaba disparando. Colocó rocas sueltas para crear un apoyo natural para el fusil. La roca volcánica aún estaba caliente por el sol de la tarde. El olor a azufre subía desde respiraderos térmicos en algún lugar más abajo. Una luna creciente delgada proporcionaba justo la luz suficiente para ver formas y movimientos sin siluetearse contra el cielo. Se acomodó a las 2 y esperó durante 5 horas. Los sonidos nocturnos llegaron lentamente. Insectos en la maleza de abajo. El viento moviéndose entre los afloramientos rocosos. En algún lugar distante, una pieza de artillería disparó 3 rondas. Americana de 105, por el sonido, y luego quedó en silencio. Su respiración se ralentizó. Su latido se asentó en el mismo ritmo que había encontrado en la línea de tiro en Pérez Island. La culata del Springfield presionada contra su hombro, el punto de mira delantero apenas visible en la oscuridad. A las 3:20 horas, vio movimiento en la quebrada occidental. Las formas eran indistintas al principio, masas oscuras moviéndose contra sombras más oscuras. Angelo las contó de la manera que su tío le había enseñado a contar oponentes en el ring. No mirándolos directamente, sino observando cómo cambiaban los espacios entre ellos. 12 hombres, 15, 20, más viniendo detrás de ellos. Se estaban concentrando en la boca de la quebrada a 560 yardas de su posición, completamente ocultos de los marines en la cresta militar arriba y detrás de él. La doctrina estándar decía, llámenlo. Consigan artillería sobre ellos antes de que puedan organizarse. Pero la radio de Angelo tenía las baterías muertas y gritar revelaría su posición a observadores que cegaramente estaban vigilando la línea de la cresta. Tenía 2 opciones. Replegarse a la cresta militar y advertir a la escuadra, dejando que los italianos terminaran de concentrarse y atacaran la posición a 300 yardas como ya lo habían hecho 4 veces. O entablar combate ahora mientras creían que estaban ocultos antes de organizarse para el asalto. Entablar combate significaba revelar su posición. Significaba que estaría solo bajo fuego desde 500 yardas sin apoyo. Significaba que si su escuadra en la cresta abría fuego, quedaría atrapado entre 2 líneas de tiro. También significaba que enfrentaría un consejo de guerra por abandonar su posición y operar fuera del perímetro defensivo. Los italianos seguían llegando. 30 soldados ahora, 40. Estaban desempacando ametralladoras, estableciendo una posición de base de fuego. En 20 minutos, atacarían la cresta con un asalto preparado y matarían a todos los marines allí arriba, tal como habían matado a Russo y Sullivan y Goldstein y Martínez. Angelo asentó la culata del Springfield más profundamente en su hombro. Seleccionó su primer objetivo, un suboficial italiano dirigiendo a los soldados hacia sus posiciones. Distancia 540 yardas, viento despreciable, ligero ángulo ascendente. Exhaló media respiración y apretó. El Springfield tronó. El suboficial cayó durante 3 segundos. No pasó nada. Los italianos se quedaron paralizados tratando de averiguar de dónde había venido el disparo. Miraban la cresta militar donde se suponía que debían estar los marines, no una posición adelantada que no se suponía que existiera. Angelo accionó el cerrojo, adquirió un segundo objetivo, otro soldado cerca de la posición de la ametralladora, y disparó. El hombre giró y cayó. Entonces se desató el infierno. Los italianos aún no podían precisar la posición de Angelo. Abrieron fuego contra la cresta militar donde la doctrina decía que debían estar los marines. Cientos de disparos silbando sobre la cabeza de Angelo hacia la cresta detrás de él. Bien. Que disparen contra terreno vacío.
Ángelo trabajó metódicamente. Objetivo: respirar. Apretar. El retroceso del Springfield golpeaba su hombro con cada disparo. Cerrojo atrás. Vainas expulsadas tintineando sobre la roca volcánica. Cerrojo adelante. Cargando. Imagen de mira. Fuego. Un oficial italiano finalmente lo descifró, gritando y señalando cuesta abajo hacia la posición de Ángelo. El fuego de ametralladora rasgó las rocas a su alrededor. Astillas de piedra picándole la cara. Ángelo se dejó caer en su depresión poco profunda, contó hasta 3, salió disparando. El oficial cayó. El ametrallador intentó girar el arma hacia la posición de Ángelo. Ángelo puso 2 disparos a través de la camisa de agua del arma y la dotación se dispersó. 40 soldados en la quebrada. Ángelo había matado a 6 y herido quizá a 3 más. Empezaron a moverse intentando flanquear su posición desde ambos lados. Cambió los objetivos hacia los grupos de flanqueo. Derribó a un soldado a la izquierda. Fuego abajo. Un segundo soldado se detiene a ayudar. Fuego abajo. Flanqueador derecho subiendo entre la maleza. Fuego. El hombre cayó hacia atrás. El Springfield de Ángelo tenía 5 cartuchos. Disparó los 5, recargó desde la bandolera, disparó 5 más. El latón se acumuló alrededor de su posición. Sus manos comenzaron a temblar por la adrenalina. Forzó su respiración a desacelerarse, contando, inhalar 4, sostener 2, exhalar 6. La voz de su tío en su cabeza. Paciente, controla la distancia. Haz que vengan a ti. El cielo empezó a aclarar a eso de las 4:35 horas. Malas noticias. La luz del día significaba que los observadores italianos podrían ver su posición claramente. Buenas noticias, él también podía verlos. Los italianos en la quebrada se replegaron, reorganizándose. Ángelo contó cuerpos. 11 muertos o heridos visibles. El resto se había tirado al suelo o se había retirado más adentro del sistema de quebradas. Volverían con refuerzos. Detrás de él, arriba en la cresta militar, la voz de Callahan llamó hacia abajo. «Bianche, ¿sigues vivo?» «Sí». «¿Qué, estás haciendo ahí abajo?» «¿Mantenerlos vivos?» «Probablemente te lleven a consejo de guerra». A las 05:20 horas, llegó la segunda oleada. Esta vez estaban organizados. 60 soldados avanzando en saltos de escuadra usando el terreno, intentando cerrar la distancia hasta el alcance de granadas. Habían aprendido a esperar fuego desde la posición de Ángelo y pusieron fuego de supresión sobre él mientras los elementos de asalto se movían. Ángelo no podía enfrentarlos a todos. Eligió objetivos metódicamente. Cualquiera que pareciera dirigir tropas, cualquiera que llevara una ametralladora, cualquiera que presentara un blanco estacionario por más de 3 segundos. El Springfield se calentó. El cañón se calentó lo suficiente como para que pudiera oler el acabado quemándose en la culata donde contactaba con el cañón. Su hombro palpitaba por el retroceso. Había disparado quizá 45 cartuchos desde que comenzó el enfrentamiento. Sus manos estaban negras de residuos de pólvora. La sangre corría por su antebrazo izquierdo por las astillas de piedra que cortaban a través de su manga. Una escuadra italiana llegó a menos de 200 yardas de su posición. Lo suficientemente cerca como para verles las caras. Chicos jóvenes, la mayoría probablemente reclutas aterrorizados. Subieron por una hondonada a la izquierda de Ángelo intentando ponerse detrás de él. Derribó a 2. El resto se lanzó a cubierto. Permanecieron fijados allí durante 10 minutos, disparando ocasionalmente tiros a ciegas contra las rocas de Ángelo. Finalmente, se retiraron. El enfrentamiento se ralentizó a eso de las 645 horas. Los italianos intentaban un enfoque diferente. Artillería.
Ángelo oyó el característico crump de los tubos de mortero en algún lugar del valle abajo. Contó 12 segundos hasta el impacto. Las granadas entraron altas, cayendo detrás de su posición en la cresta militar donde el resto de su escuadra estaba atrincherada. Seguían disparando a la posición equivocada. A las 710 horas, Washington abrió fuego con el VAR desde la cresta militar, enfrentando objetivos que Ángelo no podía ver desde su posición adelantada. El sonido era hermoso. El martilleo constante del Browning cortando el aire de la mañana. Washington había detectado tropas italianas intentando flanquear alrededor del extremo oriental de la cresta. El VAR los hizo retroceder. Ángelo aprovechó la distracción. Mientras los italianos se concentraban en la posición del VAR, él enfrentó a soldados que intentaban reorganizarse en la quebrada occidental. 3 más abajo. 4. Su munición se estaba agotando. Había comenzado con 60 cartuchos extra, quizá le quedaban 20 ahora. A las 8:15 horas, apareció una bandera blanca en la quebrada occidental. 3 soldados italianos se pusieron de pie, brazos en alto, caminando hacia la cresta. Ángelo mantuvo el fuego. Se acercaron hasta 300 yardas y se detuvieron, gritando en italiano. Uno de ellos hablaba un inglés roto. Recogemos. A los heridos. Recogemos a los heridos. Ángelo gritó de vuelta, adelante. Los italianos pasaron 20 minutos recuperando cuerpos y arrastrando a los heridos de vuelta a la quebrada. Ángelo observó a través de sus miras, dedo en el gatillo, listo por si era un truco. No lo fue. Recogieron 18 bajas y se retiraron. Cortesía profesional entre soldados. La misma cortesía que los médicos estadounidenses esperaban al recuperar a sus heridos. La pausa duró 30 minutos. Ángelo recargó cada cargador, bebió agua, masticó un trozo de galleta dura de su bolsillo. El sol subió más. La temperatura aumentó. El sudor empapó su uniforme. La roca volcánica irradiaba calor. Sus manos dejaron de temblar. El agotamiento aún no había llegado, pero podía sentirlo esperando en el borde de su conciencia. A las 08:55 horas, llegó la tercera oleada. Esta era diferente. Más soldados, al menos 80, y trajeron ametralladoras hacia adelante, estableciendo posiciones de base de fuego a 500 yardas para suprimir a Ángelo mientras los equipos de asalto se movían. Las ametralladoras martilleaban su posición, los proyectiles silbando tan cerca que podía sentir las ondas de presión. No podía levantar la cabeza sin recibir un impacto. Esperó. Que pensaran que lo habían fijado. Que se comprometieran. Cuando los equipos de asalto avanzaron más allá de las posiciones de ametralladora, cruzando terreno abierto hacia su posición, salió disparando. El soldado italiano de punta cayó. Luego el segundo. El tercero intentó tirarse al suelo, pero Ángelo lo atrapó a mitad del salto. El asalto se detuvo. Las ametralladoras intentaron girar hacia Ángelo, pero él ya había vuelto a meterse en su depresión. Los italianos no estaban entrenados para esto. Su doctrina asumía que los defensores permanecerían en posiciones fijas. Ángelo seguía moviéndose dentro de su pequeña área. Disparar desde el lado izquierdo de su grupo de rocas. Abajo. Arrastrarse a la derecha. Disparar desde el lado derecho. Abajo. Volver a cambiar. Nunca presentar el mismo perfil 2 veces. Una granada cayó a 6 pies de su posición. Ángelo había abandonado su posición asignada en la cresta militar sin órdenes. Había establecido un puesto de observación adelantado en violación directa de la doctrina defensiva. Había enfrentado a fuerzas enemigas mientras operaba fuera del perímetro defensivo de su unidad. Cualquiera de esas violaciones era motivo de consejo de guerra. Las 3 juntas podrían significar 5 años en Leavenworth.
Los hechos también eran innegables, la posición no autorizada de Angelo le había permitido ver a las fuerzas italianas concentrándose en las quebradas antes de que pudieran organizarse para el asalto. Su enfrentamiento temprano interrumpió 4 ataques separados antes de que alcanzaran el alcance de granadas. La posición defensiva en la cresta militar, donde la doctrina decía que debían estar los marines, había enfrentado quizá 18 objetivos en total. Angelo solo había matado o herido a casi 80 soldados enemigos y sostuvo la cresta con 0 bajas de marines durante 14 horas hasta que llegaron los refuerzos. Las cuentas eran feas. 52 marines muertos en 4 intentos anteriores de sostener posiciones similares. 0 marines muertos cuando un marine ignoró la doctrina y combatió desde una posición adelantada. El 17 de septiembre, Buchanan presentó sus hallazgos al Estado Mayor del batallón. La reunión duró 3 horas. Se alzaron voces. Alguien, probablemente el oficial de operaciones del S-3, argumentó que aprobar las acciones de Angelo socavaría toda la doctrina defensiva y alentaría a cada fusilero de la división a actuar por su cuenta. Alguien más, probablemente Hayes, argumentó que una doctrina que mató a 52 marines en 4 días necesitaba reconsiderarse. El compromiso surgió lentamente. Sin consejo de guerra formal, sin tiempo en la prisión, pero una carta de reprimenda en el expediente de servicio de Angelo declarando que había operado fuera de su posición asignada sin órdenes y enfrentado fuerzas enemigas estando por delante de la línea defensiva de su unidad. La carta se quedaría en su expediente permanente. Probablemente le impediría llegar a sargento. Definitivamente le impediría llegar a sargento de Estado Mayor u oficial candidato. A cambio, el batallón emitió en silencio nueva orientación para posiciones defensivas en terreno montañoso. Cuando fuera práctico, establecer puestos de observación adelantados con fusileros posicionados para proporcionar aviso temprano del movimiento enemigo en terreno muerto. No los llamen puestos de observación. Llámenlos puestos de escucha avanzados o posiciones de seguridad. Hagan que suene como si siempre hubieran sido parte de la doctrina. El 18 de septiembre, Buchanan llamó a Angelo al cuartel general del batallón. Solo estaban los dos en una tienda que aún olía a combustible diésel. Buchanan colocó la carta de reprimenda sobre el escritorio de campaña entre ellos. ¿Entiendes lo que esto significa?, preguntó Buchanan. Sí, señor. Significa que, mi carrera. Significa que salvaste muchas vidas y no podemos reconocerlo oficialmente porque hacerlo requeriría que admitiéramos que nuestra doctrina consiguió que mataran a 52 marines. Buchanan encendió un cigarrillo, le ofreció uno a Angelo. Angelo lo rechazó. Extraoficialmente, hiciste lo correcto. Oficialmente, eres un dolor en el culo que violó órdenes, ¿entiendes la diferencia? Sí, señor. Bien, porque necesito que lo hagas otra vez. Angelo levantó la vista. Buchanan deslizó un mapa sobre el escritorio. Otra línea de cresta a 5 clics al norte. Terreno similar. Dentro de 2 semanas, empujaremos hacia Casino propiamente. Hay un complejo de crestas que se ve exactamente como la cresta del suicidio. Mismas quebradas, mismo terreno muerto, mismos problemas de enfrentamiento. Quiero que hagas exactamente lo que hiciste el 14 de septiembre. Encuentra una posición adelantada, obsérvalos temprano, mátalos antes de que se concentren. Pero esta vez, te estoy dando una orden por escrito para hacerlo. Buchanan golpeó el mapa con el dedo. De esa manera, cuando el S-3 pierda la cabeza, puedo decirle que estaba siguiendo órdenes. Señor, eso es ilegal. Probablemente efectivo. Definitivamente inteligente. Lo veremos. Buchanan se puso de pie. Estás despedido. Soldado raso Bianche. La próxima vez que salves 100 vidas de marines, intenta hacerlo de una manera que no me dé úlceras. La noticia se extendió por la división más rápido de lo que los canales oficiales podían suprimir. Los marines hablaban.
Los suboficiales comparaban notas. Los comandantes de compañía hacían preguntas. En 2 semanas, cada compañía de fusileros en la tercera división de marines había oído hablar del chico italiano de Filadelfia que sostuvo una cresta solo ignorando la doctrina. Algunos comandantes cortaron la conversación de inmediato. La doctrina existía por razones. Actuar por cuenta propia mataba gente, obedezcan órdenes o afronten consecuencias. Otros comandantes, por lo general oficiales Mustang que habían ascendido desde filas enlistadas, tuvieron reacciones diferentes. Recorrieron el terreno con sus líderes de escuadra, buscando terreno muerto y aproximaciones ciegas. Colocaron discretamente fusileros por delante de las crestas militares, diciéndoles que observaran e informaran, pero que no enfrentaran. No lo llamaron el método Bianchi porque eso lo reconocería oficialmente. Simplemente lo hicieron. El soldado raso Joseph Lombardi, de Newark, sostuvo una posición similar cerca de Mignano el 3 de octubre usando la táctica de Angelo. Detectó elementos de reconocimiento alemanes a 600 yards y mató a 4 antes de que pudieran informar posiciones estadounidenses. El ataque esa noche golpeó posiciones vacías. Los marines ya se habían retirado basándose en la advertencia temprana de Lombardi. 0 bajas. El cabo Michael O'Brien, de Boston, usó el método en Montalongo a principios de diciembre. Se posicionó 300 yardas por delante de la línea principal de su pelotón. Vio tropas italianas concentrándose en un sistema de quebradas al amanecer. No podía enfrentar.